Aruba, tu están cuta ribacaya a tomar nota de diferentes áreas de playa, más estación de bicicleta, de área de hotel, de área de linear park, de área de WAF, de Caya, también cerca de Caya Grande, varias estaciones, pero naturalmente, hoy te pregunta, ¿qué es aquí está? Entonces, a nos, siempre y cuando, trazendo información, prometo que tu gente sale, busca información en Aruba. Y te no está aquí, no está junto con un propietario de casa, junto con su tata, y también contanos qué es el proyecto que está. ¿Su nombre? Mi nombre es Marinelda Cartaya. Ok, cuéntanos un poco, ustedes son dueños con su papá y su hermana, son dueños de una estación, estaciones de bicicleta, un proyecto nuevo para Aruba, que no teníamos quizás ni en el Caribe. Sí, bueno, nosotros primero estamos agradecidos con el gobierno, agradecidos con el país, con las instituciones, con el pueblo de Aruba, por permitirnos realizar esta iniciativa, este proyecto, este sueño familiar aquí en la isla. Es un sistema de transporte público, no solamente para turistas, sino también para locales. Cuenta con 100 bicicletas y 8 estaciones. ¿Y cómo va esto? ¿Hace cuándo empezaron y las estaciones dónde están? Ok, arrancamos aproximadamente hace 3 años, tenemos 8 estaciones, la primera estación está en Plaza Turismo, posteriormente la siguiente es la de Sara, la Plaza Daniel Leo, está esta que se encuentra aquí, que es la plaza en donde está el terminal de crucero, posteriormente se encuentra la de Costa Linda, La Cabana, sigue la de Jarro Café, posteriormente sigue la de Tony Roma y la última es la del Marriott. ¿Y qué son los planes? ¿Para ampliar más? Sí, la idea es crecer, no solamente, bueno, vemos que Aruba actualmente tiene un plan de crecimiento en ciclovías y no solamente hacia el lado norte, sino también crecer hacia San Nicolás, como son los planes que actualmente se tienen. ¿Quieren combinar turismo y también locales y también mezclar con ejercicio? ¿Hay tarifas diferentes? Sí, existen tarifas para el turista que la alquila por hora y para el local que tiene membresías por mes o por año. ¿Se puede coger la bicicleta aquí y terminar en otro punto? Perfecto, se puede alquilar en cualquiera de las 8 estaciones y dejarla, dependiendo del tiempo en que la quieras utilizar, en cualquiera de las 8 estaciones. ¿Satisfecha? Yo súper feliz. ¿Y qué inversión fue esta? Bueno, aproximadamente fue una inversión de $800,000. Actualmente, bueno, contamos con un apoyo financiero y, bueno, también tenemos que dar gracias a los sponsors que actualmente creyeron en nosotros, como es el grupo de Azure y el RBC, que es nuestro primer banco, en el cual también es el que se maneja toda la plataforma de las estaciones. Y el último sponsor que acabamos de cerrar es con la gente de Bontaires, el concesionario Pirelli. Esperemos que más se sumen a esta iniciativa, que lo que hace es que se haga un clic con el cliente y con la marca, pues se vea como una relación estrecha entre apoyar algo que es ecológico, que actualmente tiene un gran impacto en hacer ejercicio, en una vida saludable, con una marca. Gracias. De nada. Esa aquí está pues propietario you, tata y nadie más familiar mamá también que ha decidido hacer una inversión grande en Aruba durante un par de años, pero no logra que insistir con cooperación del gobierno a ver instalación ante y entrante mañana nanta de función. Pues aquí información con los caracteres de futuro de barrio también lo vais a estación aquí que si vos salir en casa de cualquier barrio, vos subimos bicicleta, vos en playa, vos aquí en hora a cualquier otra estación y así sigue vos caminda para trabajo aquí como que hace. Pues información promete aquí vos allí junto con nosotros buscando noticias para comunidad de Aruba, están buscando, mirando estación de bicicleta, vos sabés aquí que está exactamente. Camarógrafo Cornel Jaún, Nara Hospital Andrade para Telenoticia.